programas este inicio de semana, este lunes 14. Queremos pues darles las gracias por permitirnos estar junto a ustedes y llevarles lo principal de la información del Ecuador y el mundo, y también el análisis y la opinión aquí en su programa Sin Amarras. Sean bienvenidos y bienvenidas también a quienes nos acompañan a través de nuestras plataformas digitales. Ya lo sabe, estamos en nuestro canal en YouTube como Radio Atalaya 75, también en Facebook nos encuentra como programa Sin Amarres y en Instagram y en Twitter como @Radio Atalaya. Vamos a enviar también un saludo a nuestro compañero Carlos Pacheco, quien está en la sala de controles. Por supuesto, ya conectados junto a nosotros, el licenciado Alcides Montilla y el sociólogo Stalin Poveda, a quienes saludamos a continuación. Licenciado, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días, Teresa. Buenos días, Stalin Poveda, el director del programa. Y también buenos días para Carlos Julio Pacheco, que maneja los controles en la radio. Pero fundamentalmente permítanos saludar, como siempre lo hacemos, a la amable audiencia de Atalaya, a nuestros radio oyentes, aquellos que ya nos están escuchando aquí en Guayaquil, a los que también nos sintonizan en todas las provincias del Ecuador, y para aquellos ecuatorianos que están viviendo o están visitando otros países y que están en nuestra sintonía a través de nuestras distintas redes sociales, les agradecemos a todos por estar sintonizándonos. Y les enviamos, como siempre, un abrazo imaginario a la distancia, estimada Teresa. Claro que sí, también el saludo en este momento es para el director de este programa, el sociólogo Stalin Poveda Granoble, que le decimos muy buenos días. Sociólogo, no sé si nos escucha. Teresa, mientras retoma la comunicación. La conexión, vamos a hacer la lectura. Los titulares. Claro, no sé si ahora me escuchan, por favor. Nuestros amables oyentes, ¿cuáles son los diarios de circulación nacional? Diario El Universo propone hoy en su portada, su nota principal, el complejo proceso para recuperar 145 millones de dólares. Tras 8 procesos penales de casos de corrupción que tienen sentencias en firme, el Estado busca recuperar bienes que cubren las reparaciones económicas ordenadas en cada uno de esos fallos. El Estado, víctima de delitos como enriquecimiento ilícito, cohecho, confusión, peculado, asociación ilícita, lavado de activos, empieza el camino largo para recuperar 145.4 millones de dólares definidos como reparación económica. Entre lo que la Procuraduría espera recuperar están 50.4 millones de dólares de Carlos Pareja Yanuseli y otros sentenciados por cohecho, parte de la trama de corrupción en Petroecuador. También 33.3 millones de dólares por el caso de asociación ilícita Odebrecht, en el que se condenó a Jorge Glass, ex vicepresidente del Ecuador, su tío Ricardo Rivera y otros acusados. Además, 14.7 millones de dólares que deben cancelar el exmandatario Rafael Correa, también Glass, 8 exfuncionarios y 10 empresarios declarados culpables de cohecho. Y 40.4 millones de dólares que deberá pagar el excontralor Carlos Polip por concusión. Ahí está la suma de los 145 millones de dólares que se espera recuperar por temas de corrupción. Así también, tipificación penal para combatir la corrupción a debate, nos presenta El Universo en esta misma línea. Los sobreprecios en contratación pública, la corrupción en el sector privado y la obstrucción a la justicia se proponen como nuevos tipos penales en el proyecto de reformas al Código Integral Penal que se debate en la Asamblea. Además, se plantea inhabilitar de por vida a contratar con el Estado las personas sentenciadas por hechos de corrupción. En otros temas, nos dice también, aumenta la demanda de lácteos de la Unión Europea. En Ecuador ha crecido 4 veces el consumo de lácteos europeos. Productores locales están preocupados frente a esta situación. Por otro lado, nos cuenta El Universo, demanda por Navidad en los hoteles, baja demanda en la Navidad en los hoteles, grandes cadenas tienen más usuarios, las pequeñas, sin embargo, no tienen reservas y proyectan una pérdida. En otros temas, relación entre Reino Unido y la Unión Europea es incierta. Boris Johnson cree que fracasará la búsqueda de un acuerdo tras el Brexit. Y también La Roca, la cárcel que está ubicada en Guayaquil, está lista para volver a funcionar
7 años después de su cierre. Con su reapertura será la quinta cárcel en Guayas, pero expertos dicen que esto a medida no acabará con el problema de inseguridad y delincuencia que se vive en el país y especialmente en Guayaquil. Vamos ahora, cuando son las 6 de la mañana con 38 minutos, a compartir también la información que trae diario El Comercio en su portada. Las aerolíneas se alistan para el transporte de las vacunas, dicen. La distribución mundial de las vacunas para COVID-19 es el inminente reto logístico que enfrentarán las aerolíneas. Las expectativas iniciales estiman que más de 15.000 millones de vacunas deberán ser distribuidas en el planeta, de las cuales la mitad ya en 2021. Por otro lado, ley anticorrupción se trata antes de la vacancia legislativa. La Asamblea deberá actuar con el tiempo en contra, luego de que la Comisión de Justicia aprobara el informe para segundo debate de las reformas al Código Integral Penal en materia anticorrupción. El presidente de la Asamblea, César Lizardo, convocó a una sesión del Pleno para tratar dicho proyecto, anota diario El Comercio. Así también el Consejo Nacional Electoral dilata resolución a favor de justicia social sobre potencial candidatura de Álvaro Noboa. La resolución de la sentencia a favor del movimiento Justicia Social se aplaza otras 24 horas, señala ese rotativo. Una entrevista también al ministro de Energía, René Ortiz, nos cuenta que hasta marzo el ministro de Energía, René Ortiz, es ingeniero y ha cursado estudios de posgrado en varias universidades e institutos de educación superior del Ecuador y Estados Unidos, en un perfil que hace diario El Comercio. También nos señala que policía refuerza la vigilancia en centros de comercio en Guayaquil, esto frente a las festividades de diciembre y Navidad, en fin de año y Navidad. Diario Expreso también hoy nos señala en su portada online: sanción contra Durán por afectación a zona residencial en Jardines de Panorama, destaca una nota principal. Por otro lado, también nos cuenta este rotativo sin fecha el juicio para Pavón y Hernández. Se refiere a Paola Pavón y Virgilio Hernández. En otros temas, los primeros camiones comienzan a distribuir la vacuna de Pfizer, esto en Estados Unidos. Por otro lado, nos cuenta ya en el plano local, el CNE y el COE Nacional, diseñan los protocolos electorales de bioseguridad por separado, cuando debería ser más bien un trabajo conjunto. 6 de la mañana con 40 minutos. Vamos a dar paso ya al análisis respectivo, confirmar si está ya con nosotros el sociólogo Stalin Poveda para darle la bienvenida. Buenos días, ecuatorianos. No sé si ahora tengo un contacto. Alcides, buenos días. ¿Cómo está usted? Estamos bien, Stalin, estamos bien. Muy bien, Alcides, gracias. Buenos días a Teresa. ¿Cómo está usted? Buenos días, Carlitos Pacheco. 3 temas hoy marcan la agenda para el debate nacional. El primero tiene que ver con los temas de seguridad, segundo, el tema electoral, y el tercero con el tema de la corrupción a nivel de la Asamblea Nacional. Si nos podemos un poco analizar, no en el orden de prioridades, sino en la necesidad de que cada uno de estos temas sean abordados desde la política pública y desde la Asamblea con la responsabilidad que siempre esperan los ciudadanos de lo que tienen que hacer en el caso de los asambleístas. No diferir estas leyes que son tan importantes y trascendentes para el combate en la lucha contra la corrupción. Al final de la gestión de la Asamblea Nacional se propone sacar esta ley anticorrupción. Pero las tipificaciones que se han generado en cada uno de estas normativas realmente preocupan. Así como se hicieron reformas al COVID por cada conducta o inconducta delincuencial que se genera a través de un ciudadano, había que hacer una reforma para tipificarlo. Hoy veo que en esta ley anticorrupción ponen un capítulo especial para la corrupción privada. Pues, Alcides y ecuatorianos, la corrupción, como la hemos establecido y se ha determinado, está en lo público, está en lo político y está en lo privado. ¿Y por qué no pusieron la corrupción en lo político? Primera interrogante. O sea que hay que tipificar cada acto. Para que haya corrupción, hay corruptos y corruptores. Y en ese cuerpo de esa inconducta social ciudadana se genera evidentemente la normativa para la sanción. Pero no es que se le tiene que poner la corrupción oficial, la corrupción privada, la corrupción política. Pues la corrupción en general
abarca todo un cuerpo de inconductas y que tienen que responder ante la justicia. Y cuando se hace una normativa, se debe hacer en esa perspectiva, de lo general para llegar a lo particular. Es así como tenemos nosotros en el caso del COVID muchas reformas penales que se van tipificando de acuerdo a cómo se manifiesta la conducta o la inconducta social. Cuando ya esos comportamientos y esas conductas están tipificados en toda la disgregación, si se quiere, si cabe el término, de la normativa penal. Bueno, lo importante es que se apruebe esta ley y que se apruebe pensando de que va a ser una herramienta adecuada y apropiada para aplicar y perseguir los delitos de corrupción. Porque a veces se aprueban leyes no para perseguir los delitos, sino para generar discrecionalidades y generar impunidad. Así de esto tenemos instrumentos legales que, como se dicen, son prodelincuenciales y generan impunidad. Espera la sociedad siempre una normativa adecuada que se pueda aplicar y que realmente esté conducida a generar esa lucha contra la corrupción, en este caso que es la ley que se debate hoy a nivel de la Asamblea Nacional, la ley anticorrupción. ¿Y por qué dentro de esa ley anticorrupción, de ese cuerpo legal, no se ponen las otras leyes que se han planteado, como por ejemplo la extinción de dominio, la extinción, siempre se me olvida este nombre, la ley de extinción de dominio, creo que es, y otras leyes que también se han propuesto, que hay 7 leyes anticorrupción? Entonces, hay una dispersión, porque no se hace un solo cuerpo, porque todo es orgánico ahora, siempre es el código orgánico. Si es orgánico, unan todo, pongan todos los elementos en una sola ley que realmente pueda aplicarse y llevarse a la práctica para la lucha contra la corrupción. El otro tema, y después evidentemente Alcides y Teresa pues comentarán y tendrán su punto de vista de estas reflexiones, es el tema relacionado a las elecciones para el 2021. Realmente los ecuatorianos estamos exhortos de ver cómo hasta ahora, 18 escasos días de empezar las elecciones, no tenemos definido la inscripción definitiva, valga la redundancia, de los binomios para la dignidad de presidente y vicepresidente inscrito legalmente en el Consejo Nacional Electoral. Y hay un debate sobre si los tiempos realmente van a darse en función de cómo está planificado el cronograma electoral. Porque ya no depende solamente de lo contencioso electoral y del tribunal electoral, sino de las impugnaciones y reimpugnaciones que hacen los actores políticos. Y aquí hay un debate muy importante de que los tiempos y del cronograma electoral no se puede alterar, porque al final tiene que llegar en un tiempo, en mayo, que tiene que posesionarse la autoridad y que eso está dentro de la Constitución. Es un debate que hay que hacerlo, pero lo que sí es condenable es por qué hasta este momento no se han definido ya las candidaturas y se las han calificado debidamente todas las candidaturas que se han propuesto. Ahí tenemos el caso todavía del candidato Álvaro Noboa, que está por 3 ocasiones, se ha reunido el Consejo Nacional Electoral y no se toma una resolución. Vamos a ver qué pasa hoy día lunes o qué pasa el día martes, pero en todo caso, cada día que pase y no se resuelve, se disminuye la posibilidad del cumplimiento de un calendario electoral. Y el otro tema es la noticia respecto a la vacuna. Otros países el día de hoy empiezan ya, Estados Unidos, algo en Europa se aprobaron ya las vacunas, están ahora en todo el proceso logístico de distribución. Alcides tiene que llegarnos a nuestro país, eso lo vamos a conocer, cómo ha sido la planificación de las autoridades, pero en todo caso es una buena noticia, sin que esto implique que tengamos que dejar a un lado el distanciamiento social y todas estas costumbres de higiene, ¿no?, y de distanciamiento que hemos aprendido y que es necesario mantenerlo independiente de que llegue la vacuna y que tengamos que vacunar. Alcides.
Stalin, ¿cómo está? Buenos días. Mira, hoy va a sesionar el Consejo Nacional Electoral a las 6 de la tarde. Hoy ya sesionó mejor dicho, no sesionó el viernes y el sábado, primero porque no hubo quórum y ayer porque ni siquiera se instaló la sesión. Vamos a ver qué pasa, porque muchos ya están pensando que ante las circunstancias actuales, ¿verdad?, tendríamos que aplazar las elecciones. ¿Por qué? Por una simple deducción. Resolver el tema de justicia social y del señor Noboa significará mínimo 10 días. Y si hay apelaciones y hay impugnaciones y demás, 47 días. ¿Cuánto falta para empezar el proceso electoral? Es el 31 de este mes. 17 días. 16 días. Y no tenemos todavía una lista completa de los candidatos. Entonces, dígase la verdad, pues. ¿Qué es lo que se quiere con estas postergaciones? Por un lado, ¿verdad? No ir ¿para qué? Para alargar el proceso, para alargar la determinación, la decisión final sobre el tema justicia social. Pero por el otro, se está pensando implícitamente de que habría que aplazar las elecciones. No es ninguna novedad porque en otros países ya lo han hecho. En República Dominicana lo hicieron, en Chile lo hicieron, en Paraguay lo hicieron. ¿Y por qué no en el Ecuador? Por el tema del COVID, por supuesto. Acá un tema excepcional, ¿no? El tema del COVID. Claro. Estoy de acuerdo. Entonces, aquí definamos, pues, porque la señora Tamaín y compañía, ¿verdad?, no quieren dar la cara y no quieren decir qué es lo que quieren realmente. Y si hay que aplazar las elecciones, hay que aplazarlas, pues. En este país, Stalin, nada está escrito en piedra. Por favor, nada está escrito en piedra. Ese cuento de que la Constitución obliga que tenemos que estar el 24 de mayo posesionando. Y si hay un desastre en este país, Stalin, para el mes de diciembre del año pasado, nadie pensaba en el COVID. ¿Y qué pasó? ¿Y qué está pasando con el COVID? Tantos cambios que han ocurrido. Uno no puede pensar en los desastres porque salía pensar en negativo, pero son las realidades. ¿Cómo es que no la Constitución impide cambios? Señor, cualquier situación de la naturaleza obligará a cambiar desde la Constitución para las leyes. Entonces, pero Alcides, pero no solamente es que cualquier situación natural, de desastre natural, prácticamente va a inducir al cambio y que tiene que inducir al cambio de esta fecha, así sea constitucional, sino que aquí, por la cultura política del pacto de la regalada gana, y por última vez, aquí se atropella todo el principio constitucional. Peor aún en este momento, cuando hay la pandemia y cuando estamos frente a una situación de inestabilidad a nivel de la institucionalidad del Consejo Nacional Electoral. Tienen que ponerse de acuerdo los actores políticos, nada más, y decir, señores, lo roguemos, como tú dices, la fecha y no va a pasar absolutamente nada. Anoche dijo la presidenta Atamaí que es delicadísimo el hecho de que no se cumpla con los tiempos en un programa de televisión y con el cronograma electoral. Y le preguntaron, y entonces, si es que todas las impugnaciones que están en fila o que están en espera no se resuelvan, ¿qué va a pasar? No supo contestar. No supo contestar y creo que es lo que usted dice. Tiene que ponerse de acuerdo, señor. Hay una situación emergente, un tema del COVID-19. Hay una inestabilidad institucional respecto a estos temas. Entonces hay que encontrar la salida y la salida es, si hay que ampliar el plazo, hay que ampliarlo. No va a pasar absolutamente nada en este país. Continúe Mire, Stalin, ayer me llamó un amigo para preguntarme que cuánto es la multa porque le han nombrado miembro de una junta receptora del voto. Le digo, te van a multar creo que $80. Lo pago, hermano, pero yo no voy a exponerme a contagiarme. No, le digo, tú tienes que ir. No voy, hermano, me dice, no voy. Prefiero pagar los $80 a estar ahí parado, sentado tanto tiempo, cogiéndole la cédula a tanta gente, viéndole la cara a mucha gente, y me voy a contagiar. No, los $80 yo los consigo rápido y los pago, pero yo no me voy a exponer a que me contagien. Stalin, es una realidad, discúlpeme. No es que tiene razón, Alcides.
Tu amigo que te ha llamado tiene razón, porque no solamente es ver la cédula que le coge la cara a todos los que votan y pasan por tu mesa, sino que en el conteo del voto tienen que estar en el suelo contándose y mirándose la cara con todos los que están allí. Entonces, todo eso es un riesgo de afectación. Y no es la única persona que piensa así. Yo también he escuchado varias personas que han sido asignadas a mesa y han dicho lo mismo. Prefieren pagar la multa antes que exponerse a un contagio, porque la enfermedad sale más cara finalmente. Claro, y otros dicen que van a llevar un certificado de un médico que está con síntomas y para no estar en eso, para evitarse un contagio. Pero esto es delicadísimo, García. Imagínate tú que nos quedemos sin los representantes en las juntas, que no van, que de 5 van 3. Entonces tú coges al que esté en la fila, así dice la ley, ¿no es cierto? Y el que esté en la fila, ¿quién nos garantiza que no esté infectado y que va a crear ahí un foco de infección? Stalin, entonces nadie va a ir temprano para votar, pues. Claro, sí, eso es lo que va a pasar. Mira, ahora que se cree clasificar de acuerdo al número último de la cédula, ¿verdad? Se quiere clasificar el horario de votación. Por ejemplo, de 7 a 11 van a ir las personas que tienen el último número de la cédula del 1 al 4. Si yo que mi número termina en 3, yo veo que de lejos que faltan 2 o 3 vocales de la Junta, ¿yo para qué voy a ir a exponerme? Discúlpenme, yo soy muy sincero, como lo va a hacer muchísima gente que me está escuchando. Y no porque no quiera, porque no soy una persona cívica, etcétera, etcétera. Yo busco mi salud, primeramente mi salud. ¿Y correcto. quién me la garantiza después? Dale. Nadie garantiza eso, Alcides, y te voy a decir una cosa. La gente de la tercera edad no va a salir a votar. Yo tengo gente, familiares, amigos que dicen, ¿tu papá va a ir? No, yo no llevo a mi papá. Yo todos los años lo llevo, cuando hay elecciones lo he llevado. Él quería votar, pero esta vez yo no saco a mi papá. Es una obligación para los de la tercera edad, ¿no? Y por último, no es ni obligación, como tú lo dices, ¿no? Entonces es una situación bastante difícil. Ahora, tenemos ya todo, ya nos han hecho conocer el sistema o cómo se ha planificado un sistema de prevención el momento de las elecciones. Ya lo hicieron público. Nos falta eso. Han hablado de los números de la cédula, hasta ahí. Y luego... Todavía no está aprobado eso. Todavía no está aprobado. Y entonces, ¿cuándo lo aprueban, Alcides? Está igual que el tema de los candidatos que no lo aprueban todavía y no pueden mandar a imprimir la papeleta. Al estilo ecuatoriano, a última hora, pues, ¿no? Al estilo ecuatoriano, a última hora. Bueno, será esto como te digo, por última vez, o por el pacto de la regalada gana, como sea, pero se tendrá que resolver el problema. ¿Usted se acuerda de la última plebiscito elección que hubo en Chile? Hace poquito nomás. Yo estaba viendo un canal de televisión de Chile y veía a muchísimos miembros de la Junta Receptora del Voto, arropados de pies a cabeza, pues como cuando uno ve a uno de esos que va a la luna, esos astronautas. Claro. Así arropado de pies a cabeza, evitando todo contagio. Llegaba el votante a 1 metro, se ponía de la mesa donde estaban también divididos a 1 metro los vocales y entregaba, ponían la cédula en la mesa, veían ahí nada de tocar nada y él mismo arrancaba las hojas para votar, el mismo votante. Ahí no había, y lapicero tenía que llevar el mismo. Todos esos procedimientos. Y además había pues un frasco enorme de alcohol y gel. Y había otra persona que lo rociaba. También una serie de cosas en Santiago. ¿Qué te parece, Alcides, que si deberían de poner a un médico o alguien que tome la temperatura, alguien que esté ahí, por lo menos viendo los primeros síntomas antes de que pase a votar? Pues, sí. ¿Me entiendes? Sí. Porque imagínate tú ya entras, si no es abierto, entras a un aula ya, y entras con fiebre, entras con algún síntoma. Aún más cuando te dicen que el tema del contagio y los síntomas a veces no se exteriorizan, ¿no? Entonces, ¿y cómo sabemos que el que no tiene síntomas, no está contagiado? Asintomático. Asintomático. ¿Cómo sabemos eso, Alcides? Es que ese es el asunto, pues. Y todavía no estamos preparando desde el punto de vista informativo y de comunicación a la gente. Todos son rumores, todos son, me dijeron, todos son, el señor contó en las redes sociales, pasó.
Pero no hay un protocolo, Stalin, Teresa, un protocolo que se pase diariamente en todos los canales. Antes de la novela de las 8, un protocolo ahí, señor. Vamos a votar y vamos a hacer de esta manera la votación. Todos los días, en la mitad de la famosa novela de cualquier canal, antes de que el uno le dé el beso al otro, córtelo, póngale eso, porque de lo contrario la gente no le va a parar bola. Corre peligro porque mientras menos personas o más personas estén con la idea de no asistir como miembros de las juntas receptoras del voto, ¿quién va a reemplazar? Nadie va a querer ir, como decían ustedes, en la mañana, va a retrasarse el inicio de la jornada electoral, va a haber muchísimas más complicaciones. Mientras menos información se esté dando, más temor va a tener la gente de participar en este proceso eleccionario. Correcto, hay que dar información desde ahora. La información no tiene efecto en el destino final, que es el televidente, el oyente, el radio oyente, si usted no lo hace con muchísima anticipación. Eso de 3 días antes de dar mensajes o protocolos sanitarios no surte efecto. La mayoría de la gente no lo ve, y el que lo ve no lo retiene. Por eso que digo, ahora que faltan más de 2 meses, o poquito menos de 2 meses, empieza una campaña. En el fútbol, ponga ahí ese tipo de mensajes. En las novelas más escuchadas, póngala en los informativos también. Utiliza en el gobierno. Le voy a decir algo que se está preparando Alcides. Es que muchísimo, un porcentaje muy importante no va a ir a votar. Porque ya tienen la herramienta de cómo evitar la multa. He estado escuchando en estos últimos días de que como se hace una elección en medio de una pandemia, se puede poner un recurso constitucional para evitar la multa, porque el Estado no le garantiza al electorado la salud y la falta de contaminación. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Mucha gente dice, no voy a votar, y va a salir un colectivo o un abogado y dice, bueno, señor, nadie va a pagar la multa. No fueron a votar y nadie va a pagar la multa. ¿Y por qué? Porque está justificado. Ponen un recurso constitucional y le va a dar la razón la Corte Constitucional. Porque primero está la vida antes que el ejercicio exigible de ir a votar. Porque es obligación. Primero está la vida antes que el ejercicio obligado de ir a votar. Y como el Estado no ha garantizado la salud, no ha evitado el contagio, no ha garantizado el contagio, o sea, no lo puedes tú obligar a que tú vayas como conejillo de India a contagiarte. Entonces eso es lo que va a pasar al CID. Oiga, o al estilo de la clásica sabiduría criolla, pues. No voy a votar en la primera, voto en la segunda, porque el que vale es el documento de la segunda vuelta. ¿No le parece? Entonces, esa es otra fórmula muy práctica. Vas a la segunda vuelta, ¿ok? Si es que decides ir a la segunda vuelta, ¿no? Pero ahí tienen los mecanismos como el ciudadano tiene que, frente a la ineficiencia de un Estado que no te garantiza en esa gran movilización que son 8, 10, 9 millones de personas, ¿no? Que no te garantiza evitarte un contagio, evidentemente tú tendrás que defender la vida para evitar un contagio. Y esa es una situación, son los dilemas muy serios que hay. Sí, Teresa. Sí, realmente una situación complicada que presenta más incertidumbres que certezas. 7:01 a.m, sociólogo licenciado, vamos a ir a la pausa comercial, pero antes les comentamos que una sonrisa en Navidad llegó a la isla Puná. Se trata de un proyecto que lideran pues personal del municipio y otras entidades públicas como la Empresa Pública Municipal de Vivienda, EMAPAC e Interagua y otras dependencias con las que se está visitando sectores vulnerables. En este caso llegaron a la isla Puná para agasajar a 300 niños y niñas por la Navidad. Llegaron además con medicinas y regalos para estas familias en un momento duro que está viviendo pues diferentes hogares ecuatorianos, y llega este momento de alegría también para la niñez. 7:02, regresamos después de esta pausa comercial. De opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
Estar al día en tus pagos no solo te permite contar con agua potable sin preocupaciones, sino que también hace posible que Interagua invierta en obras para dotar servicio a quienes hoy no lo tienen. A partir del 14 de noviembre, reiniciaremos la suspensión del servicio por deudas acumuladas. Ponte el día en tus pagos con Interagua. Aprovecha las facilidades, descuentos y convenios de pago que tenemos para ti. Consulta los planes de financiamiento por medio del app de Interagua, página web o llamando al call center 134. Interagua, siempre contigo. Ahora renovar tu permiso de bomberos es más fácil y rápido, tanto como ver las historias de tus amigos en Instagram, buscar tu video favorito en YouTube o subir una nueva foto de perfil en Facebook. Ahora tan solo debes entrar a www.bomberosguayaquil.gov.es y dar clic en servicios en línea. Allí podrás realizar el pago de tu permiso e imprimirlo online. Además, podrás ingresar tus obras o proyectos de construcción, todo desde la facilidad de tu hogar. Si necesitas más información, chequea nuestras redes sociales o escríbenos a serviciosenlinea@bomberosguayaquil.gov.es. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Autorización número 0412, CNE, Elecciones Generales 2021. En ciertas redes sociales ha circulado una información equivocada respecto a la mención publicitaria que supuestamente tendría que ver con el Banco del Pacífico y con Radio Atalaya. La mención publicitaria que habla sobre los beneficios de la dolarización suena en varias emisoras del país y ha sido pautada formalmente por otro cliente. Lamentamos que producto del momento electoral que vivimos en Ecuador se nos quiera involucrar con algo absolutamente alejado de la realidad. Aún no termina. Por eso le digo a mi nieto que para jugar pelota siempre debe usar mascarilla. Y cuando vuelve, hago que se limpie para entrar a casa. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0118, CNE, Elecciones Generales 2021. EMAPAC rinde homenaje a Guayaquil en sus 200 años de independencia. Por eso, en homenaje al bicentenario de esta ciudad aguerrida, seguimos trabajando incansablemente para ejecutar obras que garanticen reactivación de la economía a través de la generación de empleos y un servicio con agua potable de calidad a cada uno de los hogares de los más de 3 millones de guayaquileños. Porque estamos seguros que trabajando juntos, el Guayaquil que soñamos se levanta con obras. Autorización número 0731, CNE, Elecciones Generales 2021. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. 7 de la mañana con 6 minutos, 7 de la mañana con 6 minutos. Gracias por continuar en compañía de su programa Sin Amarres, por supuesto, aquí en Radio Atalaya 680M, nuestra querida radio que esta semana está cumpliendo ya 76 años de hacer buena radio. Este 19 de diciembre en Sistema de Emisoras Atalaya estamos celebrando nuestro aniversario. Además, regalaremos 4 canastas premium a los que participen en los pronósticos de los partidos finales de la Liga Pro 2020. Una buena manera de celebrar junto a ustedes, nuestros amables oyentes, nuestro aniversario número 76. Esperamos pues contar con su sintonía siempre. 7 de la mañana con 6 minutos. Queremos en este momento dar la bienvenida ya a nuestro invitado de hoy. Él es el abogado Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de la Fundación Ciudadana y Desarrollo. Ya está conectado junto a nosotros, estimado sociólogo. Le damos la bienvenida a Mauricio Alarcón, abogado. Buenos días, ¿cómo está usted? Le saluda Stalin Poveda, Alcides Montilla también y Teresa Merchán en esta mesa de diálogo. Vamos a empezar un poco este diálogo con definiciones y conceptos de lo que significa las elecciones y un Estado democrático de derecho. ¿Y por qué hago esta introducción? Porque lo importante en un proceso electoral es la verificación del carácter soberano del pueblo respecto al poder en el ejercicio de ese proceso electoral. Sin embargo, en este momento en nuestro país, lo que menos existe son garantías desde la institucionalidad electoral
frente a ese derecho del poder legítimo soberano que tiene un pueblo en el proceso eleccionario. Todos los problemas que se han originado, las inconformidades, por ser generoso en estos términos, que se han dado a nivel de lo contencioso electoral, que se han dado a nivel del Consejo Nacional Electoral, sobre las inscripciones de candidatura y también por desconocimiento o conocimiento de movimientos, se ha generado en realidad en nuestro país una situación de incertidumbre en el orden electoral. No hay certeza en el proceso. Hay contradicciones respecto a las representaciones dentro del seno del Consejo Nacional Electoral y por lo tanto no hay un mensaje claro de la institucionalidad al valor de ese derecho que tienen los ecuatorianos y los ciudadanos de ir a un proceso eleccionario claro y transparente. Buenos días y bienvenidos. Su lectura en términos de este contexto de la situación que vive el país de cara a este proceso electoral. Buen día, Stalin, y un gusto estar acá con Teresa y Alcides. Un saludo a la audiencia de Atalaya. Y creo, Stalin, que esta introducción que tú has hecho es muy acertada. Vivir en un Estado de Derecho implica depender de las normas y no de la voluntad o de la subjetividad de las personas. En un proceso electoral, además, deben primar por sobre todas las cosas la claridad y la transparencia en la aplicación de esas normas. En este momento se vive incertidumbre en medio del proceso electoral por cuanto no sabemos siquiera quiénes finalmente serán candidatos a la presidencia de la República. Una situación similar, como ustedes saben, se vive en la lista para asambleístas nacionales o se vive en algunas listas para asambleístas provinciales. No deberíamos estar hoy, 14 de diciembre, a pocas horas de que formalmente inicie el proceso administrativo de imprimir las papeletas en una situación de incertidumbre, no solo jurídica, sino fáctica. La campaña empieza en 2 semanas. Nosotros los ecuatorianos financiamos esa campaña electoral con nuestros recursos a través del denominado Fondo de Promoción Electoral y hasta el momento no hay claridad. Parte de tener un proceso electoral limpio, parte de tener un proceso electoral claro, transparente, es saber al menos quiénes son o quiénes van a ser nuestros candidatos. Esperamos que en las próximas horas, con total responsabilidad, actúen los miembros del Consejo Nacional Electoral y puedan decirle de una vez al país, así queda el proceso de cara a las elecciones del 7 de febrero de 2021. Pero vayamos a una cosa de principio, Mauricio. Nosotros pasamos de extremo a extremo. Primero, una representación a nivel del Consejo Nacional Electoral, donde estaba concentrado alrededor del poder del gobierno de turno esa representación. Luego hubo una provisional y luego la definitiva. Y en la definitiva, entonces tenemos representantes de los partidos más votados o en su defecto de los partidos en general. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pensábamos que con esto se iba a solucionar una dinámica de gestión y de resoluciones de consenso. Y aún más pensábamos que con la alianza Partido Social Cristiano y Creo, estas situaciones de discrepancia o de confrontación iban a dejar de existir. Sin embargo, persisten. ¿Qué pasa con el sistema de representación de esa estructura colectiva de pensamiento, de resoluciones, de ideas? ¿Por qué no se concilian alrededor del interés nacional, de la soberanía, del poder que tiene el ciudadano de sentir que está representado con una institucionalidad que le da certeza y no dudas? Recordemos que quienes auspiciamos al Consejo Nacional Electoral actual somos los ecuatorianos, Stalin, y creo que tenemos que asumir nuestra responsabilidad. En febrero de 2018, un porcentaje considerable de ecuatorianos votó en el referendo y consulta popular convocado por el presidente Lenín Moreno para darle carta blanca a un consejo transitorio que termine haciendo lo que ahora vivimos. Si uno revisa la norma nuevamente, va a darse cuenta que en ningún lugar se habla de que los miembros del Consejo Nacional Electoral deben pertenecer a los partidos o movimientos políticos más votados. Eso fue producto de una declaración pública en medios de comunicación de quien fuera su presidente, Julio César Trujillo, sin asidero jurídico alguno.
Organizaciones como la que dirijo, Ciudadanía y Desarrollo, alertamos de este tema, pero más podía la popularidad del momento y las ganas de quitar a ciertos individuos de una institución que claramente estaba cooptada por una sola organización política. Las cosas en un Estado de Derecho tienen que hacerse con responsabilidad y con apego irrestricto a las normas. El día de hoy, ¿qué vivimos? Un posible conflicto de intereses políticos en el que miembros de organizaciones que ya están en carrera por la presidencia o que fueron auspiciados por esas organizaciones políticas para llegar al CNE, siguen discutiendo respecto de quién podría ser su contendor, su contrincante. Eso es lo que se buscaba evitar cuando se hablaba de un concurso público de personas independientes para formar parte del Consejo Nacional Electoral. Habrá que ver si efectivamente dicho concurso se produjo cuando estuvo a cargo del Consejo Transitorio, o si simplemente obedeció a la buena voluntad de quienes son, o quienes fueron además, miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Lo que necesitamos, Stalin y amigos, más allá de cualquier tema que ya haya pasado, porque no se puede llorar sobre la leche derramada, es soluciones. Los ecuatorianos queremos saber cómo queda la papeleta. ¿Quiénes van a ser los candidatos presidenciales? ¿Por quiénes vamos a votar para la Asamblea Nacional? Estamos a 2 semanas del inicio de la campaña electoral. Campaña que, insisto, la financiamos todos nosotros. La incertidumbre mata la transparencia. La incertidumbre genera estabilidad. Y discrecionalidades. Perfecto. Ahora, yo le quiero preguntar, ¿se puede alterar el calendario electoral? ¿O no se puede alterar? ¿O tiene candados constitucionales? O volvemos a lo que alguna vez ocurrió y ocurre en nuestro país, a que sea por última vez, o el pacto de la regalada gana, como se alteran las situaciones de candados constitucionales. Se ríe, Mauricio, usted, ¿no? Le es familiar esto, ¿no? No, pero claro, recordamos perfectamente bien cuando se producían pactos de la regalada gana simplemente por el interés de los sujetos políticos y por encima de la Constitución y la ley. Como decía incluso un viejo político de la izquierda democrática, en la política nacional hasta se tuesta granizo, graciosamente. Pero tenemos un calendario electoral en marcha, Stalin. Un calendario que fue aprobado por el Consejo Nacional Electoral, consensuado con el Tribunal Contencioso Electoral. Varias etapas del mismo ya se han abierto y se han cerrado. La convocatoria de elecciones se produjo el 17 de septiembre pasado. La inscripción de candidaturas se cerró el pasado 7 de octubre. ¿De qué estamos hablando en este momento? El fin de semana hemos escuchado a la presidenta del Consejo Nacional Electoral afirmar con total seguridad que el calendario electoral no se topa, que las fechas para el 7 de febrero de 2021 la primera vuelta y el 11 de abril de 2021 la segunda son inamovibles, son fechas fijas, que obedecen a una fecha adicional que está escrita en piedra en nuestra Constitución. La fecha de instalación de la nueva Asamblea Nacional, el 14 de mayo, y la posesión del nuevo presidente o presidenta el próximo 24 de mayo. Así es. Eso es inalterable. Cualquier alteración, pero por supuesto. Y tiene el calendario electoral, está en su razón de ser. Si el 14 y el 24 de mayo son fechas escritas en piedra que no pueden ser alteradas, para llegar a ellas tiene que proclamarse oficialmente un resultado, y ese resultado puede o no, es un escenario eventual, ser impugnado por ciertos candidatos. Hasta que esas impugnaciones se solventen tienen que transcurrir algunos días, y en un calendario, pensando en ese 14 y ese 24 de mayo de manera regresiva, llegó a la conclusión de que el límite para un proceso electoral de primera vuelta era el 7 de febrero y de segunda vuelta electoral el 11. Estas fechas en marcha, además, tampoco se pueden mover por considerar algunos temas. La campaña electoral arranca el 31 de diciembre, termina el 4 de febrero. Ya no son 45 días, son menos de 45 días. Ya está escrito como tal en un calendario. Todas las acciones de los sujetos políticos, de la pauta electoral, ya están previstas para esas fechas. El debate obligatorio, que de acuerdo al Código de la Democracia tiene que darse durante la primera vuelta electoral, está ya fijado con los tiempos de la norma, el 17 de enero de 2021. Esas son fechas que lamentablemente en este momento no pueden cambiarse. Ahora, Mauricio, para darle paso inmediatamente a Alcides.
Yo le quiero preguntar que haga un análisis sobre la prevalencia, ¿no?, en la estructura jurídica del Código de la Democracia y el Consejo, y de la Corte de lo Contencioso Electoral. ¿Cuál es la prevalencia? ¿Qué prevalece respecto a esta situación que vivimos de la resolución del Consejo, de la Corte Electoral y en relación al Consejo Nacional Electoral? ¿Cuál de estas dos decisiones prevalecen y qué es lo que tiene que hacer el Consejo Nacional Electoral? Las decisiones de las instituciones que forman parte de la función electoral, tanto el Tribunal Contencioso Electoral como el CNE, tienen que estar en el marco de lo que dice la norma, no solo el Código de la Democracia, sino incluso la Constitución. En ese sentido, si lo que estamos viendo es un claro conflicto entre una sentencia del contencioso electoral enmarcada en la ley, nos guste o no, y otro tema quizá prioritario, preponderante o principal, como un proceso electoral en marcha, será una decisión del Consejo Nacional Electoral la que termine de definir qué pasa con ciertos candidatos que pugnan por entrar a última hora. Mientras todo esté enmarcado en la Constitución y la ley, no habrá problema. Pero la máxima en este caso, Stalin, es que no se puede poner en riesgo un proceso electoral ni se puede postergar la fecha de las elecciones. Solo un caso fortuito o un caso de fuerza mayor como una desgracia nacional, un cataclismo, por así decirlo, podría hacer que la fecha del 7 de febrero se mueva. Hemos visto que incluso ni siquiera el contexto de pandemia logró hacer que las fechas electorales se muevan. Esa discusión ya la dieron el CNE y el Contencioso Electoral hace varios meses. Este calendario no está hecho de última hora, este calendario se aprobó hace varios meses y pues ahora con un proceso electoral en marcha no queda más que resolver en torno a él. Esperemos Alcides Montilla, que el continúa, Consejo Nacional Alcides, Electoral simplemente, claro, Stalin, termine resolviendo como corresponde en las próximas horas y no siga dándole largas al tema. Está clarísimo. Alcides. Saluda al periodista Alcides Montilla. Vea, don Mauricio, en este país la gente está convencida de que hay cosas que no pueden cambiar nunca jamás. Y sí cambian, don Mauricio, sí cambian. Lo que pasa es que necesitamos causas. Hay una, el COVID. ¿Qué pasó en República Dominicana? Postergaron las elecciones de mayo a julio. ¿Qué pasó en Bolivia? Se retrasó 2 veces las elecciones. ¿Qué pasó en Paraguay, don Mauricio? ¿Qué pasó en Chile? También lo mismo. ¿Por qué no puede pasar en el Ecuador? Tenemos que aplazar las elecciones, don Mauricio, porque si no, ¿cómo resolvemos el problema, el nudo ese que tiene actualmente el Consejo Nacional Electoral? Si hay aprobación del Consejo Nacional Electoral hoy día, que se va a reunir en la tarde, habrán apelaciones e impugnaciones. ¿Y cuántos días costarán eso? 47 días. No lo digo yo, lo dicen los que fueron presidentes de los organismos electorales. Si no hay apelaciones, 10 días. Si hay apelaciones, 47. ¿Cuándo terminará de elaborarse la papeleta? Después del 31 de diciembre. Entonces aquí hay que tomar una decisión, don Mauricio. Una decisión como cuando los médicos le dicen al enfermo, tengo que operarlo sí porque sí. Y en el caso presente, la opción que puede haber es aplazar las elecciones. 15 días, aplázalas y resuelve el problema. ¿No le parece, don Mauricio? Yo te hago una pregunta, mi querido Alcides. Tú acabas de mencionar postergación en República Dominicana, postergación en Bolivia, movida de fechas en Chile, debido a la pandemia, no debido a un candidato, no debido a un candidato que además está utilizando una organización política que ni siquiera es la suya. Son circunstancias excepcionales como las que he mencionado, las que podrían eventualmente causar un cambio en la fecha de las elecciones, no el capricho de un sujeto político que quiere entrar a la fuerza. Así es que en este punto creo que hay que poner en una balanza. Y además yo te hago una pregunta y quisiera que me la contestes al aire. ¿Tú quisieras que el gobierno de Lenín Moreno vaya más allá del 24 de mayo de 2021? Personalmente no lo quiero.
porque postergar elecciones implica no solo violar la fecha de cambio de gobierno de la Constitución, sino prolongar el mandato de las autoridades actuales. ¿Tú quisieras prolongar el mandato de una asamblea con el 2% de aceptación y un presidente con el 6%? Vea, don Mauricio, en este momento, ¿qué es lo que estamos haciendo? La supervivencia del votante. Claro que hay un problema electoral ahí con el señor Noboa y el Consejo Nacional Electoral, pero lo que queremos en este momento, señor Mauricio, don Mauricio, es garantías para el votante. El votante ya está diciendo, me lo dijo ayer un amigo, comentamos aquí ya un amigo que está miembro del vocal de la Junta Receptora, me preguntó, oye, pana, ¿cuánto me multarían si no voy yo a participar como miembro? Le digo, $80, los pago, pero yo no voy, me dijo. Así clarito como yo lo hago, con energía. Los pago, y eso, algunas personas lo han dicho, no hay garantías sanitarias, don Mauricio, para que el votante vaya a votar. Esa es la realidad. Y no nos garantiza el Consejo Nacional Electoral hasta el momento, no nos da mensajes en los medios diciendo que coincido. Los protocolos, don Mauricio, discúlpeme. Alcides, coincido respecto del tema de salud pública, indudablemente. Incluso el fin de semana, en un programa que compartimos con la presidenta del Consejo Nacional Electoral, exigimos que los protocolos de bioseguridad, que las campañas informativas salgan lo antes posible para que la gente sepa cómo actuar. Pero la discusión de la postergación de las elecciones relacionada con el COVID se dio en marzo de 2020, se dio tan pronto se decretó la emergencia nacional y fue el propio CNE y fue el propio contencioso electoral quienes resolvieron que las elecciones quedaban fijas para el 7 de febrero del 2021. Incluso, recordarás tú, por favor, que ya se cambió la fecha de las elecciones, que el primer calendario electoral que fue aprobado movió fechas. Ya vamos por el segundo calendario electoral. Así es que ya hemos visto que si es que se trata de garantizar la seguridad y la salud, la vida del votante, estamos bien, por supuesto que sí. Pero si el cambio del calendario es simplemente para obedecer el capricho de un candidato, creo que ese debate tenemos que darlo con mucho más responsabilidad. Mauricio, otro tema porque se nos va el tiempo en el programa. Mire, para mi concepto como periodista y ciudadano, la madre que genera la pus de estas irregularidades se llaman primarias. Las primarias en este país, don Mauricio, perfecto, o las eliminamos o las reestructuramos. Aquí no pueden haber primarias con partidos políticos que no tienen ni siquiera padrones, no tienen ni siquiera militantes. Y cuando ocurre la elaboración de las listas, pasa lo que está pasando con justicia social, pues, don Mauricio. Entonces, la pregunta es, ¿eliminamos o reestructuramos las primarias? Alcides, punto neurálgico lo que tú mencionas, directo a la vena. Tenemos problemas con el sistema vigente de los partidos y movimientos políticos. Como tú bien dices, organizaciones que se crean como por arte de magia, que ni siquiera tienen un registro de afiliados o adherentes, que ni siquiera llevan adelante procesos de democracia interna y que incluso, como está sucediendo actualmente con justicia social, hay una pugna entre dirigentes que en teoría han sido los históricos del movimiento, quienes ahora han sido desplazados por quienes han comprado el partido político. Así es que ahí estamos viendo que, por desgracia, si bien es cierto que una democracia se sustenta en partidos y en movimientos políticos, algunos están actuando por fuera de la ley y lo que han construido son organizaciones de garaje que se venden al mejor postor para aprovechar incluso de los recursos públicos en los procesos electorales. Mauricio, pero eso se lo permite la ley. ¿Qué cosas hay que reformar? ¿Qué cosas hay que reformar, Mauricio? La calentura no está en las sábanas. Por supuesto. Esta es una gran oportunidad posiblemente para generar una profunda reforma estructural a nivel del Código de la Democracia y de todos los organismos jurídicos que más o menos rigen esta acción. Perfecto, Stalin, y coincidimos. Lo que estamos viviendo en este momento es producto de reformas parche al Código de la Democracia, que incluso en algunos casos creímos suficientes, pero que no lo han sido. Con la misma fuerza con la que se está desarrollando el proceso electoral, tenemos que empezar al día siguiente de las elecciones una reforma integral en la que corrijamos los errores
y hagamos que en este país efectivamente exista y esté en vigencia un sistema de partidos y movimientos políticos con democracia interna, con partidos reales, con registro de afiliados, con transparencia, que las organizaciones políticas rindan cuentas, que aprenden a respetar y no hacer precampaña, que aprendan a no burlarse de los ecuatorianos haciendo procesos que no son sino un sainete. Díganme ustedes cuál de los candidatos actuales, en línea con lo que decía Alcides, ha pasado por un proceso de primarias. Se han escudado en lo que dice el Código de la Democracia de procesos democráticos internos para proclamar candidatos hasta con voto de aplauso. Eso es una burla para el país. Y por supuesto, la salida fácil es que como Alcides, Stalin, Teresa y Mauricio, como nuestra audiencia, financian la campaña de los señores, pues simplemente sigamos pagándola como grandes personas y que no hagan lo que les venga en gana. Momento justo para empezar a debatir, mis queridos amigos, una reforma integral al sistema electoral del país. Muchas gracias, Mauricio. Realmente sus conceptos y visiones son claras, coincidentes con un poco la falta de claridad que hay a nivel de este proceso electoral y que los ciudadanos realmente no tienen certeza de que alrededor de este proceso haya transparencia y garantía de su pronunciamiento soberano. Gracias por haber estado con nosotros, Teresa. Sí, es gracias a nuestro invitado y también a ustedes, amables oyentes, por habernos acompañado. Los invitamos a que sigan en sintonía de Radio Atalaya. Y viene Fernando Aguayo en vivo. Que tengan un excelente día. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés.